Hay historias que nunca debieron salir de los cerros, no porque alguien quisiera ocultarlas, sino porque quienes las vieron hicieron una promesa: contarlas una sola vez y no volver a pronunciar una palabra más sobre ellas. Mi abuelo decía que las noches de antes no se parecen en nada a las de ahora. Hoy, por más apartado que esté un lugar, siempre aparece una luz a lo lejos, el reflejo de una ventana, el paso de un vehículo cruzando a lo lejos o el brillo de la pantalla de un teléfono. Antes no, cuando el sol desaparecía al otro lado del cerro, el mundo parecía apagarse. La oscuridad no dejaba ver el camino, ni el cielo, ni siquiera las manos frente al propio rostro. Solo quedaba la luz temblorosa de una lámpara de querosín y la fe de que los animales conocieran mejor el sendero que los hombres. Entre aquellos cerros había un pequeño caserío a los que las personas muy poco llegaban. Las casas eran de madera, caña y techo de paja, separadas unas de otras por largos trayectos de camino. Todos se conocían desde siempre. Y ojo con esto, allí las palabras de los mayores jamás se discutían. Si una persona mayor decía que un árbol no debía tocarse, nadie preguntaba por qué. Si la madre o la abuela prohibía pasar un sendero determinado después de cierta hora, bastaba ese aviso para que nadie se atreviera a desafiarla. Pero no era miedo o un castigo, no, era respeto. Porque los viejos aseguraban que existían cosas mucho antes de que existieran los caseríos. Y hasta mucho antes de que los primeros caminos fueran abiertos entre las montañas. Esta historia me la relató mi abuelo, que tenía tantas vivencias. Mientras hablaba, el hombre jamás levantó la voz. Nunca intentaba convencerme. Únicamente repetía una frase después de que terminaba cada historia. No me importa si creas o no, pero nunca viajes solo con una recua de mulares, sobre todo cuando la noche ya se tragó los cerros. Mi abuelo era conocido por ser el mejor arriero de la región. Desde muy joven transportaba café, panela, tagua, todos los productos de abarrotes para los pueblos y caseríos de camino. Conocía cada subida, cada bajada, cada quebrada y cada desvío de esos senderos. Es que había hecho esos recorridos durante toda su vida, entonces nadie le discutía. Y precisamente por eso, cuando él empezó a negarse a cruzar un determinado sendero, especialmente después del anochecer, todos quedaban desconcertados. Al principio muchos creían que estaba enfermo o que la edad ya le estaba pesando. Pero mi abuelo era de los hombres que no daba explicaciones. Simplemente esperaba el amanecer. Si alguien insistía en que le explicara la razón, él únicamente miraba con esos ojos verdes intensos, y eso era suficiente para cortar esa conversación. Como era de esperarse, eso alimentó toda clase de rumores. Hasta que, muchos años después, una tarde, decidió contar lo ocurrido. Mientras lo hacía, estaba sentado frente a un viejo banco de madera frente a su casa. Ya tenía el pelo blanco y las manos endurecidas de décadas y décadas de sujetar la rienda de sus recuas. Antes de empezar, pidió una sola cosa al resto: cuando termine, no me hagan preguntas, porque hay respuestas que es mejor no buscar. Todo el mundo guardó silencio. Entonces comenzó. Contó que eso había ocurrido durante una temporada de cosecha, cuando los caminos estaban llenos de arrieros llevando y trayendo productos hacia los pueblos más grandes. Ese día había vendido su carga mucho más tarde de lo previsto. Los demás comerciantes le ofrecieron un lugar para dormir hasta la mañana siguiente. Uno de ellos dijo así, con certeza: nadie atraviesa el Cerro del Espinazo cuando el sol se ha tragado la montaña. Mi abuelo soltó una risa, si se quiere burlesca. Yo me conozco ese cerro desde que era muchacho. Es que había pasado por allí varias veces, cientos de veces. Entonces no encontraba el motivo para retrasar su regreso. Además, en la casa lo esperaba su familia, que seguramente se preocuparía si no llegaba.
y mientras los demás cerraban puertas y apagaban los mecheros, él acomodó la mercancía restante, la que debía traer sobre los mulares. Revisó cada animal antes de salir y emprendió el regreso. Los primeros kilómetros transcurrieron con absoluta normalidad. Las mulas avanzaban una detrás de otras, haciendo sonar esas campanillas de bronce que llevaban colgadas de su cuello. Ese era un sonido conocido casi tranquilizador y acompañaba a los arrieros durante horas de camino. Pero al llegar justo a la entrada del Sendero del Espinazo, ocurrió algo que nunca había visto. Las campanillas dejaron de sonar, así de la nada. La primera mula se detuvo. Le siguió la segunda, después el resto, todas las demás. La recua se quedó inmóvil, quieta, como si hubieran recibido una orden invisible de algún lado. Mi abuelo entonces tiró suavemente de la cuerda, pero ninguna respondió. Nunca él había visto animales tan obedientes a negarse a caminar. Se acercó a la mula guía, acarició su cuello y notó que estaba completamente rígida. No estaba cansada, únicamente se quedó mirando hacia el camino, con las orejas tiradas hacia atrás y los ojos abiertos, como tratando de distinguir algo que nosotros los humanos no entendemos. Entonces mi abuelo levantó el candil. La luz apenas alumbraba una franja del sendero que se perdía a la distancia. No había nadie delante, ni un animal, ni una persona, ni un movimiento, nada. Pensó que a lo mejor una rama caída de algún árbol estaba impidiendo el paso. Entonces avanzó unos metros más para mirar. El camino estaba completamente despejado. Regresó hacia la recua y volvió a tirar de la cuerda de la primera mula, pero nada. Entonces recordó un antiguo consejo que había escuchado desde niño. Cuando las mulas conocen un peligro que el hombre todavía no ha visto, no las obligues a seguir. Mi abuelo estuvo a punto de darse la vuelta para regresar, pero su orgullo de campesino y arriero pudo más. Después de tantos años de recorrer ese camino, él no iba a dejarse vencer de un miedo que ni siquiera conocía. Tomó nuevamente la cuerda, miró hacia el sendero oscuro y dio un primer paso. No imaginaba, no sabía que desde ese momento le iba a cambiar la vida. La segunda mula avanzó apenas porque la primera comenzó a caminar. No fue un movimiento natural, ni el paso seguro de un animal acostumbrado a caminar por esos senderos de montaña. Era como si obedeciera a regañadientes, arrastrando el peso de su propio cuerpo más que la carga. Detrás de ella el resto de la recua hizo lo mismo. Pero lo más extraño es que las campanillas seguían sin sonar. El abuelo movió un poco la luz para ver si a lo mejor el cuero de las campanillas se había enredado con algo. Pero no, todo estaba en su lugar. Sin embargo, aquellas pequeñas campanas de bronce que normalmente sonaban con cualquier pequeño movimiento, seguían mudas. Aquello fue lo primero que le hizo sentir un temor que no sabía explicar. Pero no era un miedo repentino, fue una sensación rara, como cuando alguien entra a una iglesia vacía y percibe que como que no debiera hablar en voz alta. El atajo entonces comenzó a subir entre dos enormes paredones de piedra. Los cerros parecían cerrarse sobre el camino, formando una especie de corredor estrecho en donde no había otra salida que continuar avanzando. El hombre conocía perfectamente el lugar. Sabía que al cruzarlo encontraría una pequeña planicie o tablada, como también lo llamamos en el campo, y después la bajada hacia el primer caserío. Pero esa noche parecía distinto. No podía decir que había cambiado, porque lo veía igual que siempre. Sin embargo, lo invadía esa sensación de estar avanzando por un camino que jamás había recorrido. De un momento a otro, la mula guía dejó de avanzar, se detuvo. Y lo mismo hizo todo el grupo de animales que venía detrás. Eso le llamó poderosamente la atención a mi abuelo, porque además los animales no miraban hacia adelante, estaban mirando hacia un costado de manera fija, todos hacia el mismo lugar. Era un sendero completamente cubierto de hierba. No se distinguía absolutamente nada fuera de lo normal. Sin embargo, ninguna de las mulas quitaba la atención y la mirada de ese lugar.
Entonces ocurrió algo que nunca iría a olvidar. La carga de la última mula de pronto cayó al suelo. Cuando se acerca con la lámpara en la mano a ver la carga que estaba caída, hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Todas las cuerdas estaban en su sitio, los nudos perfectamente amarrados. Solo la carga apareció en la tierra, como si alguien deliberadamente la hubiese levantado y la dejara caer ahí en el suelo. Es que era humanamente imposible que esa carga hubiera salido sola de allí. Mientras volvía a sujetarla, sintió que algo no estaba bien. La recua ya no estaba completa. Contó: 2, 4, 6, 7, 8, 9. Faltaba una. Era la mula más joven y había desaparecido así, de la nada. No hubo ruidos ni huellas en el suelo que indicaran para dónde se había ido. Era como si jamás hubiera venido con el resto de los animales. Como todas tenían nombre, mi abuelo comenzó a llamarla. La conocía desde chica y siempre respondía a su voz. Pero esa noche no recibió respuesta de la mula. Solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que le hizo notar algo. Por un segundo no escuchaba ni su propia respiración. Pensó que a lo mejor el miedo le estaba jugando una mala pasada. Respiró profundo varias veces. Sentía cómo el aire llegaba a sus pulmones, pero no producía ningún sonido. Todo ocurrió como dentro de un sueño. Fue entonces cuando vio una luz al extremo del sendero. Parecía el farol de otro arriero. Mi abuelo me cuenta que sintió en ese rato un enorme alivio. Pensó que a lo mejor ese hombre podía ayudarle a encontrar la mula que se le había perdido. Levantó el brazo para hacer señas, pero la luz permanecía inmóvil. Comenzó a caminar hacia ella, pero la distancia parecía no disminuir. Dio unos cuantos pasos, pero sentía que no avanzaba. La luz seguía exactamente donde estaba. Era como si el camino creciera a cada paso. Fue entonces cuando distinguió una silueta. Era un hombre. Llevaba un sombrero de ala ancha, un poncho oscuro, y sostenía aquella luz con el brazo completamente estirado. No hacía ningún movimiento, no saludaba, no avanzaba, nada. Solo permanecía estático allí, como esperándolo. Había algo especial en ese desconocido. No era su ropa, su postura, su sombrero, no. Era la forma como permanecía allí, como una estatua. Ni una persona podría quedarse en condiciones normales tanto tiempo así. Entonces decidió llamarle la atención. Decidió llamarlo. Buenas noches. No recibió respuesta. Alzó un poco más la voz y le dijo: Amigo, buenas noches. ¿Pasa algo? ¿No me escucha? El hombre no reaccionó, no respondió. Solo continuaba manteniendo exactamente la lámpara como la había visto desde el principio. Entonces mi abuelo hizo algo que, según explicó después, fue el peor error de su vida. Se alejó de la recua. Creyó que tenía algunos minutos para poder avanzar hacia donde estaba esa figura. Empezó a caminar, pero la figura seguía igual de lejos, ni más cerca ni más pequeña, exactamente a la misma distancia. Fue en ese momento que entendió que algo absurdo estaba ocurriendo. Se detuvo de inmediato y dio la vuelta, avanzó hacia atrás para llegar hasta donde estaban sus mulas. Sintió que la sangre se le helaba, porque su recua ya no estaba. Había desaparecido por completo. No quedaba ni una sola mula, ni siquiera la carga. Tampoco el sendero por donde había venido. Únicamente su mechero y un machete que llevaba siempre. Y al otro extremo, únicamente ese desconocido que continuaba manteniendo esa luz en la misma posición. El abuelo sintió que el pecho comenzaba a cerrársele. De pronto no sabía hacia dónde avanzar, hacia dónde caminar, y tampoco sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Tampoco sabía, o no tenía idea si seguía en el mismo sendero o estaba por entrar a un lugar desconocido, del que nadie regresaba. No tenía nada más a qué aferrarse que a sí mismo. Entonces vio algo que terminó marcándole el resto de su vida. La luz que sostenía ese desconocido
empezó a elevarse despacio, lánguidamente. Pero el hombre no levantó el brazo. El farol se movía solo hacia arriba, cada vez más alto, hasta quedar muy por encima de la cabeza de esa figura. Fue entonces cuando mi abuelo comprendió la terrible verdad. Aquello no era un hombre sosteniendo la luz, no. Era una figura muy alta para ser humana, y la luz iluminaba apenas la parte baja de su cuerpo, cuya cabeza permanecía escondida en la oscuridad. Entonces, sin darse cuenta, mi abuelo retrocedió, y la figura hizo un único movimiento. Inclinó pesadamente la cabeza, como si supiera que mi abuelo ya lo había visto. El hombre no esperó a descubrir qué era aquella cosa. Despacio, muy despacio, dio la vuelta, apretó con fuerza su candil y su machete, y recordó otro consejo que su padre le había dicho desde niño. Hay caminos donde mirar es una invitación. Cerró los ojos y comenzó a rezar en voz muy baja, sin detenerse, sin correr, sin devolver la mirada. No recuerda cuánto tiempo caminó. Asegura que pudo haber sido un minuto o a lo mejor toda la noche. Lo único que recuerda es que de pronto volvió a escuchar el sonido de la campanilla. Después, las demás. Cuando abrió los ojos, la recua estaba delante de él. Las 10 mulas estaban exactamente en el mismo lugar, exactamente allí donde habían desaparecido. Incluso la más joven había regresado, como si nunca se hubiera separado del camino. La carga seguía en el mismo lugar. El sendero era otra vez el mismo de siempre. Y frente a él ya no había ninguna figura. Solo se escuchaba el sonido habitual de la montaña. Terminó su recorrido sin volver a levantar la vista ni una sola vez. Cuando llegó por fin al caserío, un anciano que estaba sentado en el corredor lo vio, lo miró fijamente y le preguntó: ¿también lo viste? Mi abuelo no respondió. El viejo solo asintió, como si esa respuesta fuera suficiente. Y antes de marcharse, dijo unas palabras que jamás olvidó. Ahora ya entiendes por qué las mulas se niegan a entrar ahí cuando cae la noche. Desde ese día nunca más volvió a atravesar el sendero del Espinazo cuando cayera la noche. Perdió viajes, dinero, pero se ganó también las burlas de las personas que creían que esas eran simples supersticiones de los viejos. Pero jamás cambió de opinión. Y años después, cuando terminó de contarme esta historia, se quedó mirando fijo hacia los cerros, como si esperara ver de nuevo esa luz. Después me dijo esto de aquí: la gente cree que los caminos siempre llevan a un lugar, pero hay noches en que son los caminos los que deciden a dónde quieren llevarte. Y desde entonces, cuando escucho decir a alguien que los animales no sienten lo que nosotros no vemos, recuerdo a mi abuelo, recuerdo las campanillas que dejaron de sonar, y entiendo por qué algunas historias se cuentan una sola vez. Soy Renán Álava Castro, y estas son historias de mi tierra.